Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. En Parlamentarios TV estamos con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del PRO, Victoria Morales Gorleri. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No, por favor. Diputada, acaba de finalizar la Semana de la Lactancia. Una semana, digamos, donde seguramente hicieron muchísima campaña. Cuéntenos a los vecinos, a los televidentes, en qué consistió esa campaña y por qué la campaña y por qué era necesario que la gente conozca este tema. La Semana Mundial de la Lactancia es un tema que venimos trabajando todos los años, tratamos de reforzar, sobre todo en esta fecha, la difusión de la importancia de la lactancia materna, ¿no? Sí. La Semana Internacional, como se hacen eventos en todo el mundo con respecto a esto, por supuesto que colabora en este sentido. Claro. Pero creemos y estamos convencidos de que sociedades como la nuestra, en donde hay mucha vulnerabilidad social, muchas necesidades, distintos tipos de enfermedades que todavía son difíciles de combatir y la lactancia realmente es necesaria su difusión para que las madres sepan, conozcan y puedan elegir dar de mamar a sus hijos por el mayor tiempo posible para poder prevenir diferentes cuestiones de salud como diarreas, como diabetes, como incluso cáncer de mama en las mujeres. Digamos, hay muchísimos beneficios en términos de salud que muchas veces las madres no conocen y que al conocerlos, por supuesto, eligen más la lactancia. ¿Y porque hay una encuesta en datos, por ejemplo, que por lo menos en Argentina, sí, que las mujeres, digamos, o sea, han dejado de amamantar a sus hijos por X motivo, tal vez por laboral, el tema laboral también? Hay distintas cuestiones. Sí. En los países más de mayores índices de pobreza, que en nuestro caso tiene índices de pobreza, los estados han trabajado en dar subsidios o dar leches de fórmula a las madres para ayudar con situaciones de pobreza. Pero eso ha ido en contra y en desmedro de la lactancia materna. Ajá. Porque no se ha complementado con información de que la leche de fórmula nunca reemplaza los beneficios en términos de salud de la leche materna. Claro. A su vez, por supuesto, la gratuidad, ¿no? Claro, Usted no sé si sabe, pero por ejemplo, cuando un bebé se prende a la teta de la madre, sí, la glándula mamaria fabrica los anticuerpos específicos para los virus y bacterias que tiene ese bebé. Qué bárbaro. O sea, es una cosa que no se puede reemplazar de otra manera. O sea, en términos de salud es indiscutible y por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva. ¿Hasta cuánto? Hasta los 6 meses, y después combinada con otros alimentos hasta los 2 años. Ah, correcto. Así porque algunos dicen, bueno, 2 años ya es grande, bueno, qué sé yo, bla, bla. Hay algunas discusiones con respecto a eso, la Organización Mundial de la Salud es muy clara en ese sentido. Además de que no son solo beneficios en términos de salud, ¿no? También hay otro tipo de beneficios que no hay que descuidar, que son en términos vinculares, y lo que provoca ese vínculo madre-hijo en los primeros tiempos de vida, en el primer año de vida sobre todo, genera un sello en la personalidad del niño que lo protege de distintas cuestiones a lo largo de su vida. Por ejemplo, hay estudios en Europa en donde niños que han sido amamantados durante más tiempo tienen menos tendencia a ser adictos, por ejemplo. O sea, claro, mire, distintas cuestiones en términos de personalidad que favorece la lactancia materna. O sea, que en términos psicológicos y de salud orgánica o física, digamos, es que es muy, muy importante. ¿Y ustedes tienen datos, por ejemplo, que en Argentina cómo es el nivel, cuánto es el porcentaje, digamos, de madres así, que han dejado, digamos, de amamantar a sus hijos, o no hay datos concretos? No hay datos muy certeros sobre eso. Sí, se ha visto que hubo una tendencia, digamos, mi generación, por ejemplo, fue una generación que no fue amamantada porque es cuando aparece todo el tema del fomento de la leche de fórmula, etcétera, claro, etcétera. Claro. Ahora se está habiendo un vuelco. Nosotros justamente, me preguntabas qué campañas hicimos, ahora sí, por la Semana Mundial de la Lactancia vino un pediatra que es Carlos González, una eminencia a nivel mundial sobre temas de crianza, de apego y de lactancia materna. Y bueno, él contaba que, y lo que veíamos es que el Salón Dorado de la Legislatura estaba lleno de jóvenes, madres jóvenes, qué interesante, muy entusiasmadas con el tema de la lactancia. O sea, hay un vuelco generacional en donde ahora nuevamente comienza, incluso madres que están amamantando hasta los 2 años de vida, ¿no? Sí, que todavía hay todo un tema de
de condena social a veces a las madres que amamantan hasta largo tiempo, pero sabemos y está comprobado, y así lo recomienda la OMS, que es muy importante. Está buenísimo. Por otro lado, diputado, usted es presidente de la Comisión de Educación de la legislatura porteña. Bueno, hay un tema álgido que hace mucho tiempo, inclusive se viene, digamos, no sé, todavía no se ha tratado en el recinto porque hay resistencia a la oposición, es con respecto a la evaluación educativa. Bueno, donde, a ver, ¿cuáles son los temas, digamos, donde hay resistencia por parte de la oposición y fundamentalmente del gremio docente? Sí, esa ley la venimos trabajando hace 2 años, sí, ahora estamos avanzando en un acuerdo, aunque todavía, como bien usted dice, hay alguna resistencia de los sindicatos docentes. El Instituto de Evaluación Educativa consiste en un órgano autárquico, o sea, por fuera del Ministerio de Educación, pero con cierta dependencia del Ministerio de Educación, para que evalúe al sistema educativo en su conjunto. Esto quiere decir, va a evaluar a alumnos, va a evaluar a docentes y va a evaluar programas del Ministerio de Educación. O sea, evalúa a todo el sistema, a toda la comunidad. Y lo que hace es una evaluación diagnóstica, o sea, con diferentes herramientas nacionales, internacionales, distintos tipos de instrumentos de evaluación, se va a ir teniendo un diagnóstico real de cuál es la situación de la calidad educativa en nuestra ciudad, ¿no? No solamente de cuál es el nivel alcanzado en las matemáticas, en la lengua, en las ciencias sociales, sino otro tipo de problemáticas que aparecen y que a veces no hay diagnósticos reales, como por ejemplo, qué factores inciden en la repitencia o en el abandono escolar, que hoy es una gran problemática a nivel país, distintas conductas o cuál es el nivel de formación de los docentes para afrontar los desafíos actuales, por ejemplo, nuevas tecnologías, digamos. Hay distintas cosas que hay que evaluar sistemáticamente y consideramos que tiene que ser un órgano autárquico el que lo haga. Las discusiones mayores pasan, por un lado, los sindicatos han creído que nosotros estábamos haciendo un instrumento para evaluar a docentes exclusivamente. Claro, entendíamos eso también nosotros. Cosa que es mucho más complejo que eso, o más complejo en el términos de amplio, digamos, y empieza a haber un diálogo mejor cuando van entendiendo de que es mucho más amplio que eso. Y luego, también otra de las resistencias es que no sea un órgano autárquico. Ellos consideran, ahí ya también algunos sectores como el kirchnerismo, por ejemplo, que debiera ser una política del ministro de Educación, no de un ente autárquico. Y ahí se da una discusión difícil, porque en un punto yo creo que tienen razón, o sea, creo que es propio de una política pública implementada por un ministro de Educación, claro, que es el que tiene que dirigir la política educativa en este caso de la ciudad, pero sin embargo me parece que, y las experiencias en Latinoamérica de muchos institutos de este tipo, que son autárquicos, nos demuestran que al hecho de que tenga cierta independencia el ministro de Educación, hace que no estén los resultados atados a los vaivenes políticos. Claro. Ese es el gran fundamento por el cual nosotros consideramos que debe ser un órgano autárquico. Bueno, ojalá, diputada, que lleguen, digamos, a un acuerdo, porque hace muchísimos años, usted decía 2, para tratar este tema. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar.